El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. El magonismo. Se trata de una corriente de pensamiento que se ha definido como indígena libertaria y que inició, como su nombre indica, Ricardo Flores Magón. Una corriente que trata de impulsar al pueblo mexicano hacia la revolución social. El propio Flores Magón nació en un pueblecito del estado de Oaxaca, en México, y tenía un origen indígena y humilde. Continuará sus estudios en México Distrito Federal, donde se iniciará en política a través de la lucha contra el dictador Porfirio Díaz, junto a sus hermanos Enrique y Jesús. En el año 1900, Ricardo Flores Magón crea el periódico Regeneración y será uno de los principales animadores de la junta organizadora del llamado Partido Liberal Mexicano. En 1904 se exilia a Estados Unidos sin que vuelva a pisar territorio mexicano. Murió en circunstancias no aclaradas el 21 de noviembre de 1922 en el penal de Leavenworth, en Kansas, donde había sido recluido después de crear un manifiesto en el que animaba a la lucha a todos los anarquistas del mundo. El nacimiento del magonismo está determinado por dos factores: por el mencionado periódico Regeneración, donde pudieron difundir sus ideas y establecer sus praxis, y por el Partido Liberal Mexicano, nacido en 1905 y, a pesar de su nombre, inequívocamente anarquista. Puede decirse que las influencias del magonismo fueron principalmente tres corrientes, y esto es muy interesante: el liberalismo mexicano, el anarquismo europeo y el comunalismo indígena. Tal y como el propio Flores Magón señaló, en aquel momento vivían en México 4 millones de indios, que unos años atrás se regían por el apoyo mutuo, no conocían autoridad alguna y tenían el derecho común a la tierra, al agua y en general a todos los recursos naturales. Esas costumbres sencillas duraron hasta que la autoridad del Estado se hizo fuerte y se garantizaron los privilegios de la burguesía. Si en un principio los magonistas quisieron educar a la gente en el liberalismo para despertarla y que se enfrentara a la dictadura, cuando evolucionaron hacia el anarquismo, buscaron la libertad económica a través de la insurrección, auténtica emancipación para los humildes. Hay que atribuir al magonismo un pensamiento original, formado tanto por sus análisis teóricos como por su intención instrumentalizadora para la acción. El tránsito del liberalismo, es decir, la confianza en el progreso y en el crecimiento económico, hacia el anarquismo, constituyó una verdadera revolución teórico-práctica. Por supuesto, no es que desapareciera del partido su antigua formación liberal, sino que adoptara una nueva realidad teórica. Frente a la revolución democrático-burguesa del maderismo y del constitucionalismo, se construirá una alternativa anticapitalista y libertaria. Los magonistas fueron conscientes de que los derechos políticos preconizados por los liberales poco significaban para el proletariado, que estaba obligado a vender su fuerza de trabajo y que se mostraba imposibilitado para acceder a los medios intelectuales para instruirse. La libertad política liberal, basada en la libertad de expresión o en el derecho a practicar un oficio propio, se convertía por lo general en la práctica en algo ilusorio. El análisis magonista se convertirá en plenamente anarquista. Para poder gozar de la libertad política es necesario conquistar la libertad económica, liberándose el proletariado del trabajo asalariado y adueñándose de la tierra y de los medios de producción. Los magonistas considerarán la propiedad privada de la riqueza material e intelectual el origen de todos los males en la tierra. De esa manera es necesario subvertir ese tipo de apropiación intelectual y material para crear nuevas y superiores formas de propiedad: el trabajo en común, la propiedad colectiva de la tierra y de la industria, la libre asociación de los productores, así como la distribución de lo comúnmente producido según las necesidades de cada persona. Todo ello haría posible la abundancia económica con el menor esfuerzo individual. En 1902, Flores Magón conocía ya los textos anarquistas, llegando a publicar ese año La conquista del pan. Se notaba la influencia de Kropotkin, ya que el propósito del nuevo sistema sería distribuir la riqueza según las necesidades y no según la capacidad, para no crear nuevos privilegios ni divisiones sociales. Del mismo modo, se deseaba igualmente subvertir esa contradicción social a la que daba lugar la división del trabajo entre las labores intelectuales y las actividades manuales. Como se ha dicho, no fue el anarcocomunismo la única influencia para el magonismo. Las comunidades indígenas
mostraban un hermoso ejemplo vivo de propiedad común de la tierra, los bosques y el agua. Se ha dicho que la concepción desarrollada por los integrantes del Partido Liberal Mexicano sobre la Revolución de 1910 constituye una de las más originales. A través de la influencia anarquista fueron conscientes de que las grandes revoluciones en la historia no habían supuesto que sus principales actores fueran finalmente los usufructuarios, debido al nacimiento consecuente de una nueva clase directora que no tardaba mucho en regenerar la explotación y la opresión. De esa manera, las revoluciones se habían visto protagonizadas hasta entonces por tres actores principales: por ciertas clases que hacen la revolución, que podía ser el proletariado junto a algunos sectores de la burguesía y de los intelectuales, por aquellas clases o sectores contra los que se empuñan las armas y finalmente por las clases directoras que acaban usufructuando los beneficios de la tragedia social. Lo que se trataría de lograr entonces es que el actor que realiza la revolución fuera el mismo que obtuviera el beneficio de dicha revolución. Los magonistas considerarán lo pernicioso en la Revolución Mexicana de la dirección burguesa del maderismo. Una de las originalidades de la teoría revolucionaria magonista es haber comprendido la necesidad de una doble lucha, contra el gobierno de Díaz y contra el capital. Al contrario que algunos sectores socialistas del Partido Liberal Mexicano, que priorizaban la lucha contra la dictadura para, después de un largo proceso educativo y organizativo, emprender la batalla contra el capitalismo, los magonistas deseaban orientar la rebelión hacia los dos objetivos. Será una lucha en la que insistirán los anarquistas en otros conflictos históricos, como es el caso de la Guerra Civil Española. Recordaremos una vez más el análisis anarquista que vincula el Estado con el privilegio, por lo que hay que acabar con la autoridad para destruir el capital y viceversa. Los magonistas, fieles a esa visión, consideraban que la conquista del poder acababa volviéndose un fin en sí mismo, ya que su ejercicio da lugar a intereses y corrompe al ser humano. Tal y como escribe Flores Magón, los hombres más sinceros, cuando se han encontrado encima de los demás hombres, se han sentido superiores, y aunque antes de alcanzar el poder hubieran manifestado su respeto al pueblo y su deseo de ser un verdadero servidor de los demás, ya arriba no se han encontrado dispuestos a obedecer a nadie más que a sí mismos. Y nada más ilustrativo que esta visión que la película dirigida por Elia Kazan en 1952 llamada Viva Zapata. Con seguridad, muy pronto haré una reseña de esta película. Si los determinantes sociales y económicos del poder son la propiedad privada y el monopolio del conocimiento, los subjetivos son la sumisión de las masas y del individuo. Así no se quieren solo cambios sociales y económicos, sino que cada individuo debe adquirir autonomía y ser consciente de su capacidad intelectual para liberarse de toda una cultura de la sumisión. Y estos principios éticos guiaron a los magonistas durante la Revolución Mexicana. Su lema fue «Gobernaos por vosotros mismos». La destrucción del poder preconizada por los magonistas iba pareja a una propuesta constructiva y organizativa de autogobierno y autogestión económica por parte de las clases más humildes. Tal y como se dice en este libro, Magonismo, Utopía y Revolución, de Rubén Trejo, el magonismo es de una actualidad innegable por su teoría revolucionaria, como antecedente de la práctica autogestionaria en México, por su espíritu antiautoritario y en general por su afán emancipador de la clase trabajadora. Rubén Trejo considera en este libro que la organización partidaria del magonismo demuestra la confluencia histórica entre liberalismo y anarquismo. Como ya dije con anterioridad, el Partido Liberal Mexicano evoluciona desde posiciones liberales, por lo que adopta en principio una dirección centralizada, a propuestas anarquistas. Aunque esa estructura se mantiene después de la conversión al anarquismo, la organización exhortaba a los militantes a pensar por sí mismos y a no ser dirigidos por jefe alguno. A los propios hermanos Flores Magón no les gustaba el término magonismo, ya que eso parecía convertirles a ellos en dirigentes. A pesar de ello, y justo es decirlo, esa forma organizativa del partido entraba obviamente en contradicción con las ideas anarquistas. Y es por eso que muchos libertarios internacionales observaban a este partido como uno más que luchaba por el poder. Pero hay que observar, insistiremos una vez más, en la evolución que tuvo aquel partido. Y este término, que obviamente con el tiempo sobre todo se convierte en objeto de controversia, quizá en aquel momento se podía ver simplemente como sinónimo de movimiento. Y hay que comprender su evolución y su organización desde ese punto de vista, desde la dialéctica entre liberalismo y anarquismo. Esto para mí es muy interesante. Sea como fuere, por las declaraciones de sus militantes, estaba claro que su propaganda y sus actos estaban dirigidos hacia el bello ideal de la anarquía.
Con la ruptura con su pasado liberal, los magonistas propusieron nuevas soluciones para el problema agrario. No solo había que restituir, por supuesto, la tierra a los pueblos y comunidades a los que se les había robado, también se rechazó la solución de la pequeña propiedad. Se consideraba que la subdivisión de las haciendas en pequeñas parcelas generaría una burguesía más egoísta y reaccionaria, con la diferencia de una nueva esclavitud, quizá con más amos que antes. La propuesta magonista era la propiedad colectiva y el consumo en común de la tierra y sus frutos, ya que con el esfuerzo de todos los brazos reunidos se trabajaría menos y se cosecharía más. Se quería evitar que la propiedad, con el tiempo, volviera a quedar en pocas manos en el caso de dividir la tierra. Considerando que el monopolio agrario era el problema fundamental de México, como es lógico, los anarquistas no esperaban soluciones por parte del Estado y propiciaron la expropiación por parte de campesinos e indígenas, que serían los sujetos de la revolución. Se consideró que la toma de la tierra iba a superar el capitalismo, de ahí el lema tierra y libertad, al igual que la toma de la fábrica, por lo que los magonistas trataron de juntar la acción revolucionaria de los campesinos y del proletariado. Menos rígidos que los marxistas en sus análisis, los anarquistas consideraron la importancia de ambos sujetos en la revolución, el obrero y el campesino, dependiendo la mayor importancia de uno u otro de las condiciones históricas. Los magonistas consideraron también la opresión de la mujer en un sistema injusto, por lo que debía ser liberada al lado del hombre. Flores Magón incluso observó las cadenas de la mujer más pesadas e indignantes, ya que por mucho que se produjera el progreso en algunos sectores sociales, la mujer continuaba subordinada al hombre. Como resulta obvio, la lucha magonista no se limitaba a la igualdad jurídica o al mismo derecho para votar, sino que proponían las mismas oportunidades para desarrollarse, siempre regidos por el apoyo mutuo entre ambos sexos. Tal y como escribió Práxedis Guerrero, mujeres y hombres hemos de luchar por esta igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual y la felicidad colectiva, porque sin ella habrá perpetuamente en el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la esclavitud y la desdicha social. La lucha magonista hay que verla también dentro de un contexto de rebeldía internacional, ya que todo pueblo que luche por su emancipación social no puede contemplar solo al opresor de casa, y debe recibir el aliento de todos los trabajadores mundiales. La Revolución Mexicana deseaba garantizar a todo ser humano pan, tierra y libertad. Al movilizar el gobierno de los Estados Unidos tropas a la frontera, se consideró que la burguesía internacional estaba tratando de defender sus intereses, por lo que se exhortó a todos los trabajadores del mundo a apoyar su lucha. Los magonistas establecieron comunicación y nexos organizativos con los asalariados que trabajaban en Estados Unidos. Fue una lucha en común por el sueño emancipador de los International Workers of the World, que deseaba unir lenguas, razas y culturas para acabar con el dominio del capital. No se trataba del apoyo de los rebeldes de una nación a los de otra, sino una rebelión conjunta que asegurara la emancipación de todos los pueblos frente a la autoridad y el capital. Incluso se quiso aprovechar el estallido de la Primera Guerra Mundial para denunciarla como un conflicto entre poderosos donde mueren los humildes y para convertirla en una revolución internacional antiautoritaria. Para conseguir tal objetivo, y es algo que llega hasta hoy, había también que combatir el delirio patriotero que obnubila a las masas. Flores Magón pensaba que había una concepción vulgar de la utopía propia de los conservadores que la observaba como un sueño irrealizable. Sin embargo, para los magonistas, la utopía de hoy es la realidad del mañana. Solo gracias al esfuerzo de los utopistas es posible el auténtico progreso de la humanidad. Solo hay que observar en la historia que no ha habido ningún revolucionario ni incluso ningún reformador social que no haya sido atacado por las clases dirigentes del momento. No obstante, los magonistas, como buenos anarquistas, no eran simples soñadores o idealistas, nunca abandonaron su tendencia hacia el rigor científico. Se trataba de la persecución de un ideal, pero no como una mera creencia, siempre atendiendo al análisis de la ciencia. El propio Flores Magón escribió: utopía, ilusión, sueños, cuánta poesía, cuánta belleza, cuánto progreso y sin embargo cuánto se os desprecia. Adelante, el insulto, el presidio y las amenazas de muerte no pueden impedir que el utopista sueñe. Hasta muy pronto.